Si crees que los rinocerontes son solo unos tanques de carne con cuernos, lentos y torpes, estás a punto de descubrir lo equivocado que estás. Porque lo que esconden estos animales va mucho más allá de su aspecto prehistórico. Hay comportamientos y habilidades en los rinocerontes que incluso la ciencia todavía no consigue explicar del todo. Y algunas de ellas parecen sacadas directamente de una película de ciencia ficción. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué este coloso es mucho más que fuerza bruta. Para empezar, hablemos del camuflaje. Sí, aunque parezca una locura, un animal de más de 1 tonelada y con la piel gris como una roca puede volverse prácticamente invisible. No cambia de color, ni se entierra, ni necesita esconderse. Lo que hace es aún más desconcertante. Logra fundirse con el entorno gracias a su capacidad para quedarse completamente inmóvil durante horas, eligiendo siempre los lugares exactos donde la luz y las sombras lo desdibujan. Y lo hace con una precisión que descoloca incluso a los depredadores más entrenados. Ver un rinoceronte que no quiere ser visto es como tratar de encontrar una estatua en medio de un bosque de piedras. Están ahí, pero tu cerebro simplemente no los detecta. Otra habilidad que desconcierta es su resistencia al dolor. No estamos hablando de aguantar una herida o de tener la piel gruesa. Los rinocerontes han sido vistos con heridas profundas, incluso con marcas de colmillos o cortes serios, y se comportan como si nada hubiera pasado. Caminan, comen, se mueven con normalidad. Los investigadores todavía no entienden cómo su sistema nervioso parece ignorar ese tipo de daños, ni cómo pueden sanar tan rápido sin mostrar signos de sufrimiento. Algunos lo achacan a su piel de 5 centímetros de grosor, pero eso no explica cómo regeneran zonas dañadas sin apenas descanso. Es como si su cuerpo tuviera un interruptor para apagar el dolor y seguir adelante. Y si hablamos de capacidades sorprendentes, hay que mencionar su sentido de la orientación. Hay rinocerontes que han sido desplazados a cientos de kilómetros de su territorio, y sin embargo, consiguen regresar con una precisión que deja sin palabras. No tienen GPS, ni rutas marcadas, ni referencias visibles. Pero su instinto los guía por terrenos completamente desconocidos hasta volver exactamente al mismo claro, al mismo árbol, a la misma ruta que usaban antes. No se trata de suerte, ni de casualidad. Es un patrón que se repite una y otra vez, como si llevaran un mapa incrustado en el cráneo que se activa cuando lo necesitan. Nadie ha conseguido entender cómo lo hacen. Pero lo que realmente rompe todos los esquemas es su comportamiento en los enfrentamientos. Todos esperan que un rinoceronte embista en línea recta, con fuerza bruta, sin pensar. Pero lo que muchos no saben es que estos animales pueden cambiar de dirección en plena carga sin perder impulso. Pueden frenar, girar y volver a lanzarse como si fueran de goma. Ese tipo de agilidad en un cuerpo tan pesado va contra toda lógica. Sus patas cortas no deberían darles esa maniobrabilidad, pero lo hacen. Y lo peor es que lo saben. Saben cuándo amagar, cuándo avanzar, cuándo frenar. No es una reacción instintiva, es cálculo. Y no hay que olvidar su oído. Mientras muchos animales dependen del olfato o la vista, el rinoceronte tiene una capacidad auditiva que le permite detectar sonidos lejanos con una nitidez inusual. Sus orejas se mueven de forma independiente, como si fueran antenas parabólicas, girando hacia la fuente del sonido y transmitiéndole al animal información precisa sobre lo que ocurre a su alrededor. Pueden oír pasos a varios cientos de metros, incluso cuando hay viento o ruido ambiental. Y gracias a eso pueden anticiparse a peligros antes de que el resto del entorno reaccione. Hay cosas que los rinocerontes hacen que ni siquiera encajan con lo que entendemos por lógica animal. Una de las habilidades más desconcertantes del rinoceronte es su capacidad para detectar presencias invisibles. No hablamos de una reacción al movimiento ni de un olfato agudo, sino de algo mucho más difícil de explicar. Se han documentado casos en los que un rinoceronte se ha detenido en seco, en mitad de una marcha tranquila, y ha permanecido completamente quieto, con las orejas tensas y la mirada fija hacia un punto aparentemente vacío. Minutos después, justo por esa zona aparecía un depredador, una persona o incluso un vehículo. Algunos expertos creen que tienen una sensibilidad especial a las vibraciones del suelo, como si captaran el más leve cambio en la frecuencia del entorno. Otros directamente admiten que aún no saben cómo lo hacen. Pero si hay algo que convierte al rinoceronte en una auténtica anomalía viviente, es su capacidad para entrar en lo que muchos ya llaman un estado berserker. Normalmente, son tranquilos, incluso predecibles. Pero cuando cruzan cierto umbral, parecen transformarse por completo. Su cuerpo se vuelve más ágil, sus movimientos más rápidos, su fuerza más explosiva. Hay informes que describen a rinocerontes atravesando muros de piedra, levantando vehículos,
o arremetiendo una y otra vez con una resistencia que no se agota. Es como si soltaran todos los frenos al mismo tiempo y entraran en un modo de combate que va más allá del cansancio o el dolor. Lo hacen durante minutos, luego paran de golpe y vuelven a la calma. Esa transición tan extrema no encaja con ningún otro mamífero conocido. Y si hablamos de cosas que no encajan, hay que mencionar su increíble capacidad para sobrevivir a intoxicaciones naturales. En algunas regiones, los rinocerontes consumen plantas que son venenosas para casi cualquier otro animal. Plantas con alcaloides, con compuestos tóxicos que provocarían alucinaciones o incluso la muerte en otros herbívoros. Ellos, en cambio, las devoran como si fueran lechuga. No solo las toleran, sino que las buscan. Y lo más curioso es que no lo hacen por error. Parece que las seleccionan en momentos muy concretos, como si supieran que esas plantas les sirven para algo. Quizá para purgarse, quizá para reforzar sus defensas. Lo cierto es que su sistema digestivo debería sufrir con esa dieta, pero no lo hace. Es como si su estómago tuviera un laboratorio químico dentro, adaptado a compuestos que ni los humanos podemos procesar. Otra habilidad difícil de entender es la forma en que los rinocerontes usan su voz. No suelen hacer mucho ruido, y por eso se piensa que son animales silenciosos. Pero cuando quieren comunicarse, su repertorio es mucho más complejo de lo que aparenta. Emiten gruñidos, chillidos, bufidos y hasta una especie de zumbido grave que apenas se percibe. Ese sonido, conocido entre los especialistas como una frecuencia baja continua, se transmite por el suelo y llega a otros rinocerontes a varios kilómetros de distancia. Es decir, se están comunicando sin que nadie lo note. Y lo más sorprendente es que esos sonidos no solo indican presencia o advertencia, también parecen transmitir estados emocionales, rutas de movimiento e incluso cambios en el entorno. Todo sin levantar la voz. Pero hay una última habilidad que desconcierta aún más: su aparente capacidad para detectar tormentas antes de que se formen. No es intuición ni casualidad. Se han observado rinocerontes moverse con antelación hacia zonas altas o cobijadas, mucho antes de que el cielo muestre nubes o el viento cambie. En lugares donde las tormentas pueden ser brutales, estos animales se adelantan con horas de ventaja. No hay instrumentos meteorológicos, no hay señales visibles. Solo una reacción instintiva que, hasta ahora, nadie ha logrado descifrar del todo. Cada una de estas habilidades deja claro que estamos ante un animal que opera con una lógica que no siempre coincide con la nuestra. El rinoceronte no solo sobrevive, anticipa, resiste, reacciona y se adapta con una inteligencia silenciosa que sigue escapando a los manuales. Y llegamos al punto más enigmático de todos: lo que ocurre cuando un rinoceronte es llevado al límite. Porque si hasta ahora parecía un animal resistente, solitario y poderoso, lo que muestra en situaciones extremas rompe cualquier expectativa. Hay registros de rinocerontes que han permanecido completamente inmóviles durante días enteros, sin comer ni beber, en un estado que no es exactamente sueño ni reposo. Es como si entraran en pausa. Los signos vitales bajan, los movimientos desaparecen, y solo mantienen activos los sentidos. Se ha descrito como una especie de hibernación consciente, aunque no se parece a nada conocido. Lo más desconcertante es que, al terminar ese estado, se levantan y reanudan su vida sin rastro de deterioro. ¿Cómo puede un cuerpo tan grande resistir así sin alimento, sin agua y sin desgaste aparente? Nadie lo ha podido explicar con certeza. Pero quizás lo más desconcertante de todo es su extraña relación con ciertos puntos del territorio. Existen lugares concretos a los que los rinocerontes vuelven una y otra vez, siempre con el mismo comportamiento. Llegan, dan unas vueltas, se detienen en el mismo punto, permanecen allí en silencio durante minutos y luego se marchan. Algunos de estos puntos han sido usados por generaciones distintas, durante décadas. No hay alimento, no hay agua, no hay sombra especial. Sin embargo, los rinocerontes se comportan como si esos sitios tuvieran algún tipo de significado para ellos. Los investigadores han planteado todo tipo de teorías: marcadores de orientación, puntos magnéticos, zonas de reunión. Pero ninguna explica el patrón exacto ni la actitud reverente con la que se acercan. Hay quienes lo llaman la memoria de la Tierra, y aunque suene poético, lo cierto es que no hay una explicación lógica. Y si hablamos de comportamiento sorprendente, no podemos dejar fuera su capacidad de tolerar la soledad sin mostrar signos de deterioro mental o físico. En el mundo animal, muchos mamíferos grandes que viven en solitario tienden a mostrar comportamientos repetitivos, ansiedad o incluso signos de estrés crónico. El rinoceronte, en cambio, mantiene una estabilidad emocional que no encaja con el aislamiento absoluto. Pueden pasar meses sin ver a otro de su especie, recorriendo enormes distancias, y cuando se reencuentran con otro individuo no hay euforia ni conflicto,
solo reconocimiento. Se saludan, se olfatean brevemente y siguen su camino. Esa especie de serenidad interior, esa capacidad de estar completamente solo sin romperse por dentro, es algo que todavía desconcierta a los etólogos. Pero lo más impactante de todo ocurre cuando un rinoceronte muere. No por la muerte en sí, sino por lo que hacen los demás. Ha habido observaciones en las que otros rinocerontes se acercan al cuerpo sin vida de uno de los suyos, incluso días después, y permanecen a su lado en silencio. No lo tocan, no lo huelen con insistencia, no intentan moverlo. Simplemente se quedan quietos, como si entendieran perfectamente lo que ha pasado. En algunos casos, regresan varias veces al mismo punto, días o semanas después. No es un comportamiento frecuente, pero cuando ocurre deja claro que hay algo más profundo funcionando. Una percepción del tiempo, del final, de la pérdida, que muy pocos animales muestran de forma tan explícita. Y aún hay un último detalle que parece insignificante, pero que los científicos siguen intentando descifrar. Los rinocerontes tienen una rutina casi obsesiva con los baños de barro. Pero no lo hacen al azar. Eligen zonas concretas, en horarios casi idénticos, y siguen un orden fijo. Primero las patas, luego el lomo, luego el cuello. Es como si siguieran un protocolo. Y lo curioso es que, al hacerlo, su piel se comporta de forma extraña. Repele insectos, cicatriza más rápido y regula su temperatura con una eficacia que no parece tener sentido para un mamífero de su tamaño. El barro se convierte en una armadura viva, un escudo móvil que no solo protege, sino que parece activar algo en su cuerpo. No es solo instinto, es conocimiento. Así que no, el rinoceronte no es simplemente una mole con cuernos. Es un superviviente que guarda secretos bajo su piel agrietada. Un animal que desafía la lógica, que anticipa, que recuerda, que reacciona con una inteligencia silenciosa y unos recursos que todavía no comprendemos del todo. En un mundo que ya ha explicado casi todo, el rinoceronte sigue siendo uno de los pocos enigmas que caminan con paso firme entre la Tierra y el misterio.